Ok, muy bien, ahora sí, ya estamos listos para comenzar esta conferencia online, una conferencia No de lo cómo oigo. desbloquear nuestra mente subconsciente con las técnicas de hipnosis, aprendiendo a utilizar la hipnosis en directo esta vez con Alejandro Cuellar, quien está aquí con nosotros en Centroamérica, en Guatemala, para esta conferencia. Mi nombre es Roy Valcárcel, yo soy coordinador y director del Men's Venilia Guatemala. Hoy voy a estar como moderador dentro de la sala. Y bueno, para arrancar primero me gustaría saber de dónde nos están escuchando, porque sabemos que hay de varios países. Hemos tenido algunas solicitudes de personas en El Salvador, en México, en Honduras y sobre todo principalmente en Ciudad de Guatemala. O si estás en Guatemala, ¿en qué ciudad de Guatemala estás? Si me pueden colocar aquí en el chat, por favor, a ver quiénes están por aquí. Jacqueline me dice que sí se escucha. Ok, vayan colocándome en el chat, por favor, desde dónde nos están visitando. Ok, Leti, la veo ahí desde El Salvador, ¿cierto? Bienvenida. Recientemente estuve en la clase de formación neurolingüística. Si me van poniendo por ahí, María Caseros, Ciudad de Guatemala. Perfecto, bienvenida, María. Ok, si me van colocando por ahí, por favor, se están visitando de las diferentes ciudades y con eso entonces arrancamos. Muy bien, entonces, vamos a comenzar nuestra tarde del día de hoy. Tenemos una tarde muy especial para poder aprender sobre más detalles sobre cómo funciona nuestra mente subconsciente y cómo la hipnosis la puedes utilizar tú a nivel personal, a nivel profesional, a nivel terapéutico, en muchas de las áreas que Alejandro Cuellar, quien es nuestro experto en máster en hipnosis, nos estará compartiendo precisamente cómo utilizar estas técnicas y estas herramientas. ¿Cómo va a ser nuestra agenda del día de hoy? Es muy sencilla, muy simple. Básicamente estaremos con Alejandro entre 40 y 45 minutos en donde nos va a dar precisamente 5 puntos importantes de cómo la hipnosis nos puede aportar en diferentes áreas. Una vez que Alejandro haya terminado esos puntos, les vamos a explicar, en mi caso, los detalles de, como ustedes vieron, estamos en la previa a la certificación del máster de hipnosis de manera presencial que tendremos en Ciudad de Guatemala. Les estaré diciendo los detalles, las formas y sobre todo los puntos especiales que tenemos para la conferencia del día de hoy. Y posterior a eso, ya cerraremos la conferencia con preguntas y respuestas que ustedes tengan en directo sobre la aplicación de lo que Alejandro nos va a compartir el día de hoy. Así que les pido que se queden hasta el final, que seguramente va a haber mucho de lo cual ustedes van a poder aprender, que tomen nota y que sobre todo si tienen dudas aprovechen a quienes están ahora en directo en esta conferencia online para poder preguntarle a Alejandro las dudas y los comentarios que tengan con respecto a la aplicación de la hipnosis. Así que por mi parte, pedirles que la disfruten, pedirles que tengan esa mente abierta para poder aprender todo lo que Alejandro de una manera muy fácil y muy sencilla nos va a explicar el día de hoy y saquen el máximo provecho y beneficio a este espacio que está dando Men's Vanilla International Group para todas nuestras sedes a nivel internacional. Así que bueno, recibimos con mucha alegría, mucho deseo. Alejandro Cuellar, aquí te voy a poner en Spotlight para tenerte aquí. Alejandro, hola, hola, vamos a ver si te escuchas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Perfecto, Alejandro, te escuchamos. El resto de personas, si me pueden colocar ahí, se escuchan Alejandro, Leti, Joan. Ok, Ok, muy bien, muchas claro. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Listo. están? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Encantado de estar aquí con todos ustedes y encantado de este curso maravilloso y fantástico que es la hipnosis. Hoy estaba hablando con una alumna mientras nos tomábamos un café y me preguntaban qué cursos son los que, de todos los que yo he hecho, cuál es el que me parecía más interesante, ¿no? O cuál es el que más me gustaba. Me gustan todos, ¿sí? Pero la hipnosis tiene algo especial. Con todos puedo trabajar con la PNL, con el coaching, con Emotional Body, que el próximo fin de semana para los alumnos hacemos una masterclass que será la primera vez que se haga en Guatemala, ¿de acuerdo? Y la cuestión de la hipnosis, como veremos luego más adelante, es el efecto que tiene sobre el subconsciente. O sea, podemos llegar con la hipnosis a donde no llega el cliente de una manera natural, ¿sí? O sea, en beta, porque esto es la frecuencia beta.
¿De acuerdo? Luego hablaremos de algunas cosas de esto. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo funciona la hipnosis y qué impacto tiene en el subconsciente? Ese era el punto, el primer punto de esta conferencia, ¿no? Y lo que quiero que sepan es que, ¿cómo funciona la hipnosis? En sí, el mecanismo de la hipnosis aún no se sabe muy bien cómo funciona. Hay muchas teorías. De hecho, la palabra hipnosis no sería una buena definición, porque es himno es sueño, isis es estado, es un estado de sueño. Y no es cierto que sea que estemos durmiendo. De hecho, en las frecuencias que hay, beta, que estamos ahora, la siguiente más profunda es alfa, la siguiente más profunda es zeta y la última es delta. La más alta de todas, antes de beta, cuando estamos hiperexcitados, es gamma. Entonces, entre alfa y zeta, ese espacio que queda es donde se produce la hipnosis. Es justo ese momento cuando estamos a punto de dormirnos o cuando vamos conduciendo un carro, manejando un carro, que de pronto nos damos cuenta que ya hemos llegado, ¿de acuerdo? Nuestra mente se ha quedado centrada, se ha quedado en ese espacio y está en una expansión, ¿de acuerdo? Y ahí es el estado de hipnosis. Y eso es interesante porque de una manera consciente no podríamos entrar a la parte más profunda de la mente, no podríamos entrar al inconsciente, al subconsciente, ¿de acuerdo? Para sacar el mayor potencial nuestro. Y sin embargo, con la hipnosis, eso sí que se puede hacer. Podemos entrar en el subconsciente para hacer cambios y no un cambio remediativo. Recuerden que siempre hemos hablado que hay 3 tipos de cambio. Yo lo comento constantemente. El cambio remediativo: me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Me hago una herida, me pongo una curita, una tirita. ¿De acuerdo? Y hay un cambio generativo que genera nuevos comportamientos. ¿Ok? Que eso ya tiene que ver con la conciencia de mí, con el conocimiento sobre qué son mis valores, cuáles son mis creencias. Pero hay un cambio superior, que es el cambio evolutivo. Aquí es donde puede entrar la hipnosis. Este es el sitio donde el proceso de hipnosis es bien fundamental. ¿De acuerdo? Es espectacular. Y es espectacular porque nos ayuda de alguna forma, y esto ya me lleva a la parte del segundo objetivo, del segundo punto, es alcanzar los objetivos. ¿Cómo podemos, a través de la hipnosis, alcanzar nuestros objetivos? Es sencillo. ¿De acuerdo? Fíjense que definimos objetivos cuando queremos un objetivo o queremos saber qué es lo que nos depara ese objetivo, que sería el metaobjetivo. Hay algo que ocurre en casi todos los casos, al menos en mi experiencia con mis clientes y con los alumnos. Saben lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo, pero hay algo que les limita. Y eso que le limita no es consciente, ¿de acuerdo? Y ahora no importa si es una creencia limitante que tenemos de que no sirves, no vas a poder, tú no puedes, no tienes estudios, nadie en tu familia lo ha conseguido, todas esas creencias que nos van metiendo, ¿de acuerdo? Pero es algo interesante porque cuando hacemos hipnosis entramos en procesos, ¿de acuerdo? Donde todo el potencial que tenemos queda expuesto. ¿Sí? Ya no es una cuestión de que yo crea o no crea en la hipnosis. No es una cuestión de que yo crea o no crea en mí. Es una cuestión de que cuando hacemos una hipnosis, el cliente entra en ese estado y se da cuenta de todo el potencial. Y muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo se da cuenta si está en un estado hipnótico y no es consciente? Porque se da cuenta luego, ¿de acuerdo? Cuando está en su día a día, que toma conciencia de sí, de que decide hacer algo y lo hace, ¿de acuerdo? Y no se plantea en ese momento, uy, esto no voy a poder hacerlo. Ya no se plantea esas preguntas, ya no se plantea esas dudas, ya no tiene esos límites. Y esto no quiere decir que con la hipnosis podamos, no sé, pues tengo la idea de que puedo volar, me hago una hipnosis y puedo volar. ¿De acuerdo? Hombre, si tiras por una ventana de un 7º piso, pues una vez en la vida volarás, pero no es sutil, no es sutil esa hipnosis.
¿ok? Lo que sí que es útil es saber proyectar con la hipnosis de acuerdo qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y hay muchas maneras. Luego hablaremos de eso, ¿sí? Hay muchas maneras. Pero lo importante es que cuando definimos un objetivo, toda esa carga emocional, toda esa carga de nuestra historia, de la experiencia que tenemos en el pasado cuando decimos, es que yo nunca he conseguido las cosas, es que yo nunca he terminado lo que empiezo, toda esa carga queda completamente eliminada si estamos bajo la batuta o bajo la hipnosis de un experto, ¿de acuerdo? Porque la hipnosis funciona también a través de un lenguaje específico y también a través del cuerpo, no solamente el lenguaje, ¿ok? Entonces, imagínense por un momento que es como el plano de un tesoro, ¿sí? Imagínense que alguien ha enterrado un tesoro en una playa y esa playa sería nuestro inconsciente, ¿de acuerdo? Imagínenselo por un momento. Incluso pueden cerrar los ojos para imaginar esa experiencia que alguien enterró un tesoro debajo de la arena y que hay gente que tiene distintos planos. Y algunos planos nos dicen que tenemos que ir hacia el norte, otros planos nos dicen que tenemos que ir hacia el sur, y otros al este, al oeste, y no importa, ¿sí? Pero no son ningún plano específico, no es ningún mapa del tesoro que esté bien detallado. Entonces podemos estar, sabemos que hay el tesoro ahí dentro, que está, lo sabemos, sabemos que hay algo dentro que es maravilloso y fantástico, pero no sabemos cómo acceder porque el mapa del tesoro no está terminado bien o no está diseñado bien. Ahora imagínense por un momento que hay alguien que tiene ese mapa específico, que sabe guiarles, que ha dibujado paso a paso todo lo que tienes que hacer para llegar allí. Ha dibujado que tienes que andar tantos pasos hacia el norte hasta que te encuentras con una roca y giras a la derecha para encontrar ese punto de apoyo y de referencia que te va a llevar a otro punto de referencia. Ese es la especialidad de la hipnosis. Saber el mapa exacto, tener el mapa exacto y sobre todo alguien que sepa leer ese mapa exacto para que llegues a encontrar el tesoro, que está oculto, pero está. Que sabes que es maravilloso, pero que no lo encuentras. Sabes, está ahí, casi lo tienes tocando los dedos de la mano, pero no consigues llegar. Solo necesitas un buen mapa y alguien que sepa descifrar ese mapa para que llegues al tesoro. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante de la hipnosis, porque para alcanzar lo que queremos, no hace falta buscar fuera. Solamente es encontrar todas las estrategias, todos los recursos que tenemos en lo más profundo de nosotros, ¿de acuerdo? Que se ha ido tapando y tapando con un montón de ideas y de creencias limitantes y de yo no puedo y que no soy como los demás. Todas estas cosas que hemos ido aprendiendo, algunas cosas han sido deliberadas, lo hemos querido aprender así. Otras cosas las hemos oído y se nos han quedado grabadas, ¿de acuerdo? Entonces, la hipnosis funciona de esta manera. Es tener un mapa detallado para llegar al tesoro, que ese sería el objetivo que todos queremos. Cómo encontrar en lo más profundo el lugar exacto donde está todo lo que tiene valor, todo el oro, ¿sí? Eso es lo principal de todo esto. Otra cuestión importante es que tenemos que entender que si tenemos un mapa que está bien detallado, bien específico, tenemos la certeza, la total seguridad de que el camino que vamos a hacer va a ser efectivo al 100%.
¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, una técnica que utilizo yo cuando el cliente se está hipnotizando, y fíjense lo que digo, cuando el cliente se está hipnotizando, ¿sí? Porque la técnica que enseñamos es que el mismo cliente va relajándose, va hipnotizándose, porque ya conoce ese camino. Ya esa parte del mapa ya la ha llevado, la ha hecho muchas veces. Díganme, ¿cuántos de ustedes se han relajado en un momento determinado profundamente? Y no importa dónde, ¿sí? A lo mejor iban de copiloto en un carro, en un coche, y estaba dando el sol, estaban con ese calor que no es ni muy fuerte ni muy leve, es el calor justo, y nos vamos quedando durmiendo tranquilamente y hemos sentido una relajación profunda. Esa es una primera parte del mapa, de ese camino hacia el tesoro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le estamos diciendo al cliente, mira, te vas relajando, lo vas haciendo, ¿sí? Yo suelo decirle, y vas a relajarte tan profundamente como sea tu estado de seguridad, no más, hasta ahí. Y cada cliente llega a un estado de profundidad donde esa persona se siente segura, se siente totalmente segura. Lo curioso es que imagínense que nosotros tenemos una idea de que hay que bajar a este estado y un cliente llega hasta aquí, ¿de acuerdo? No importa. Ese es su estado de seguridad. Y en ese estado está el 100% de la efectividad. He visto terapeutas, hipnólogos, que tal vez no tengan mucha experiencia, que quieren profundizar más y más y más. Y no sé por qué. A veces pienso que es porque ellos no se sienten seguros. Y porque desconfían en sí mismos del poder de la hipnosis y del propio poder del cliente. Y ahora les diré lo de la confianza, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho con la hipnosis. ¿Me la he hecho yo a mí también? ¿O solo la he estudiado para hacer a otros? Porque recuerdo que la primera vez que estudié hipnosis, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo, no sé, íbamos Moisés, Jacob, Abraham, íbamos todos juntos en la pandilla para hacer hipnosis, ¿de acuerdo? Hace ya mucho tiempo. Y recuerdo que cada vez que íbamos a hacer nos explicaban cómo se hacía, nos decían, vamos a hacer una hipnosis para el sobrepeso, vamos a hacer una hipnosis para el tabaquismo, vamos a hacer una hipnosis para quitar la ansiedad. Y cuando empezábamos a hacerlo nos decían, ok, esto lo practican ustedes en casa. Yo me quedaba y yo decía, ¿cómo que lo practico en casa? ¿No hacemos prácticas aquí? No, esto es privado. Y yo pensaba, entonces, ¿para qué vengo a la clase? Si las prácticas las tengo que hacer en mi casa, pues me leo un libro. ¿De acuerdo? El libro no me va a decir si llevo bien el ritmo, si el tono lo llevo bien, si eso es lo adecuado para esta persona y no lo adecuado para la otra persona. ¿De acuerdo? Así que ocurría eso, ¿sí? Y cuando empezamos a dar el curso de hipnosis, una de las cuestiones era, cuando yo estudiaba, ¿qué es lo que eché en falta? Y echaba en falta que me explicaran cómo se hace una hipnosis para que no siempre esté haciendo la que me haya dicho el profesor. Y eso es lo que aplicamos en el método. ¿Ok? Y lo que echaba en falta también era entender que cada persona tiene su nivel de seguridad y su nivel de eficacia. Seguramente muchos de ustedes son expertos en su materia, en su área, en su trabajo, en su profesión, ¿sí? Y si yo me pongo al lado de ustedes, pues mi seguridad se tambalea, porque ahora no me siento seguro de lo que estoy haciendo porque es la primera vez. Por lo tanto, la eficacia que tengo para desarrollarla va a ser mínima. Esa eficacia irá aumentando según yo vaya teniendo seguridad en lo que estoy haciendo. Y así es la hipnosis. Conforme el cliente se siente seguro de lo que está haciendo,
según el alumno se empieza a sentir seguro de lo que está practicando y cuando también se siente seguro de recibir la hipnosis, empieza a notar que la eficacia es mucho más rápida y mucho más profunda. Y es de lógica. Al principio, cuando hacemos el primer ejercicio de hipnosis, es muy curioso porque me ha pasado en todos los países. Incluso me pasó a mí. Empieza a toser uno, empieza a picarle la garganta, empieza a molestarle la nariz, siente el corazón aquí, porque tiene todos esos mitos. A mí me han llegado a decir, no voy a hacer el perro, ¿verdad? Ni voy a hacer como si fuera una gallina. Imagínense. Digo, perdona, eso es del espectáculo. Nosotros estudiamos para ser hipnólogos. Y esa es una gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que entramos en un proceso de hipnosis y nos damos cuenta que ese proceso, ese estado hipnótico, lo hacemos cada día, empieza a aumentar nuestra seguridad y, por lo tanto, empieza a aumentar la eficacia. Cuando empezamos a realizar la primera inducción, pasa que o vamos muy rápido, o casi no se nos oye, o no estamos pendientes porque estamos leyendo lo que tenemos que decir y los apuntes que hemos tomado. Pero conforme voy haciendo la primera y hago la segunda, esa eficacia aumenta hasta el punto de empezar a hacer tratamientos de eliminar el dolor en una sola sesión. Y lo hablaremos luego de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sentirme seguro? ¿Cómo puedo sentir que lo que estoy haciendo es completamente eficaz? A través de la práctica. Y no a través de la práctica, como en muchos casos, o como me dijeron a mí, practica en tu casa y con el tiempo lo podrás hacer. Yo les puedo asegurar que hice el primer curso y nunca puse en práctica nada. ¿De acuerdo? Porque hipnotizaba, empezaba a hacer la hipnosis y las personas se me quedaban, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que dormirme o tengo que...? Y yo me quedaba de, pues no lo estoy haciendo bien. Algunas veces sí, me quedaba, wow, he hipnotizado a un cliente y el siguiente que venía ya no se hipnotizaba. ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer es una práctica constante. Y tengo que hacer aquí un paréntesis. Esa práctica para aumentar la eficacia no es solamente en hipnosis. Tengo que practicar para aumentar la eficacia en contabilidad, en mi carrera de medicina, en la de psicología, en la de derecho, en mi profesión, en ventas, en fisioterapeuta, en psicólogo. Yo qué sé, todo es una cuestión de práctica para poder aumentar esa eficacia. No sé si recordarán ustedes esta película que está basada en un hecho real con Tom Hanks, que fue aquel avión que salió y tuvo que aterrizar en el río Hudson, ¿sí? Ok, cuando hicieron todas las pruebas, lo culpaban a él de que debería haber llegado a la pista de aterrizaje y que hubiera llegado bien, ¿sí? Entonces, cuando están en la demostración, todos los pilotos que participan, todos llegan. Y él dice, todos llegan porque saben cuándo y tienen un tiempo estipulado. Pero quiero que hagan de golpe, que el avión se estropee de golpe y no sepan dónde está en este momento. Y lo hacen. No llega ninguno. Todos se estrellan en la primera acción. Ahora, lo curioso es que para empezar, cuando sabían que se iban a estropear los dos motores, tuvieron que hacer 16 intentos, otros 19 intentos, ¿de acuerdo?, para llegar a la pista. O sea, en ningún momento a la primera llegaron. Una cosa que descubrieron es que el piloto llevaba 40 años de piloto y lo consiguió a la primera. Ningún otro piloto en los simuladores lo consiguió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cómo funciona la hipnosis para que el alumno se sienta totalmente seguro y que lo que esté haciendo es eficaz? Es como traspasar la experiencia, ¿de acuerdo? Todo lo que enseñamos durante el curso está específicamente detallado, específicamente diseñado para que no se cometa ningún error, para que sea efectiva al 100%. Y no me refiero a que haya algún problema con el cliente, no. Me refiero a que no estemos diciendo cosas que no son útiles, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a hacer que la hipnosis sea segura y eficaz y el hipnólogo sea seguro y eficaz. Y podemos verlo con ejemplos. Cuando les decía lo de la seguridad, mi hija mayor tuvo 2 nietos, tuvo 2 hijos, que son mis 2 nietos. Y cuando ella fue a tener los partos, ella dijo que quería tenerlos en casa, pero que le daba miedo el dolor. Así que le dije, ok, no pasa nada, te hacemos hipnosis y tienes los 2 bebés en casa, ¿de acuerdo? Haces el parto en casa tranquilamente y sin dolor. Bien, llega el día y empiezan las contracciones. Y fue divertido porque ella empezó a gritar y me decía, ¿por qué nadie me dijo sobre las contracciones? Y justo en ese momento, o sea, poco antes de que ella dijera eso, ya estábamos nosotros ahí, le decía, tranquila, voy a hacerte la hipnosis. Hicimos la hipnosis, se le calmaron las contracciones, no sintió el dolor, las contracciones seguían porque hay que utilizar una técnica específica y se metió en el agua. Durante todo el proceso del parto, ella gritaba y le decía a las parteras, no me duele, lo que pasa es que yo para hacer fuerza grito, cuando voy al gimnasio tengo que gritar. ¿De acuerdo? Imagínense, tuvo el bebé estaba bien, perfecto. 4 años después tuvo a la bebota y lo mismo, todo perfecto, ¿sí? Las 2 veces, cuando yo comenté con otros hipnólogos que mi hija había tenido los 2 partos bajo hipnosis, todos los hipnólogos, incluidos profesores, me dijeron, ¿estás loco? Bueno, nos dijeron a Elizabeth y a mí, que hoy no ha podido estar aquí, ¿no? Nos dijeron, ¿estáis locos? ¿Cómo le hacéis eso a vuestra hija? Y nosotros nos quedamos, pero eso es lo que enseñamos, a eliminar el dolor. Y nos decían, sí, se lo enseñamos para la gente, pero no para la familia. Ahí no había ni seguridad ni eficacia. No había la seguridad de que funciona para la familia o para los demás, ¿de acuerdo? Incluso para mí, ¿ok? Entonces, ¿por qué funciona la hipnosis en sí? ¿Y por qué es tan eficaz? Porque todos nos autohipnotizamos cada día. No lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer. Así que luego les enseñaré una técnica, ¿de acuerdo?, para que empiecen a hipnotizarse de una manera potente, no con límites, ¿ok? Entonces tenemos ese ejemplo de mi hija, tenemos ejemplos de cómo hay gente que tiene miedo al cambio y con una sesión puede eliminar ese miedo, o gente que tiene un trauma. Y ¿saben? Es lo que más me gusta de la hipnosis. A esta parte, cuando hay alguna persona que tiene un trauma bien profundo y que no le gusta comentarlo porque es algo bien íntimo, no hace falta que lo comente. Nosotros a eso le llamamos la terapia secreta. El cliente no tiene que decirnos nada. Simplemente nosotros le llevamos al estado de seguridad suyo, donde esa persona es totalmente eficaz de utilizar sus propios recursos y esa persona es la que hace todo el proceso sin que el hipnólogo lo sepa. Y si lo hace en clase, tampoco lo saben los demás. En todos los cursos traemos a alguien de fuera. Algún alumno trae a una persona conocida que tiene un conflicto y yo lo sé, porque nunca quiero que me diga el alumno, te voy a traer a esta persona para que le hagas esto. Y delante de todos hacemos una demostración entera de una sesión desde inicio hasta el final. Y muchas veces los alumnos me preguntan, ¿pero qué es lo que le pasaba? No lo sé, es algo íntimo del cliente.
Así que no necesitamos, y es eficaz. En cuestiones del pasado, que nos han pasado experiencias traumáticas, aprendemos las técnicas de regresiones. Y cuando hablo de regresiones, no me refiero a regresiones a otras vidas, porque todo el mundo me pregunta lo mismo, si ¿iremos a otras vidas? Mira, ya tenemos bastante conflicto en esta como para irnos a otras vidas, ¿sí? Pero piensen un momento, si yo les preguntara a ustedes qué han desayunado esta mañana, están en una regresión. Es simplemente eso. Una regresión es estar recordando en el pasado y nos tiramos el 75% de nuestra vida. Estamos pensando en el pasado, en lo que tendría que haber hecho, en lo que debería haber estudiado, en que debería haber montado una empresa, en que debería haberle dicho a tal persona esto o a otra persona esto. Así que es un estado natural, ¿sí? Y otra cuestión es, el último punto, era consejos a largo plazo. ¿Cómo mantener los estados hipnóticos? No tenemos que hacer nada más. Una vez que el proceso ha quedado implantado, implementado dentro de nosotros, ¿sí? Ahora bien, lo que sí es útil hacer es cumplir con un ritual. Cada vez que me digo no puedo, tengo que cambiar la palabra. Por ejemplo, no puedo con este trabajo. Este trabajo no puede conmigo. Me va a costar mucho. Me va a costar mucho que aquí tengo una norma de lo que es me va a costar mucho o no me va a costar mucho. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es decidir. ¿Sí? Así que, ¿cómo podemos hacerlo? No es me va a costar mucho, estoy aprendiendo a hacerlo. Mucha gente aquí se ha hecho ya una autohipnosis, que empieza a estudiar algo, y les pongo el caso de un alumno en Barcelona que está estudiando marketing online, ¿no? Entonces empezó la primera clase, bien entusiasmado, empezó la segunda y me lo decía, estoy en la quinta clase, muy bien. Y bueno, está en el café, tomando café, y yo voy un momento a la escuela y cuando vuelvo, la cara la había cambiado. Y le digo, ¿qué pasa? Esto es muy complicado. Esto es terriblemente complicado. Y yo decía, pero ¿el qué es complicado? Si estabas contento. Es que estoy en la lección 5. Estaba en la lección 5, dice. He ido a ver la lección 30, a ver qué es lo que voy a dar dentro de 3 meses. Y no me he enterado de nada. De nada. ¿Qué está haciendo? Programándose. Se está haciendo una hipnosis. ¿Para qué? Para dejar el curso. Para entender que no va a saber nada más. Así que imagínense, mi respuesta le dije, escúchame una cosa. Cuando empezaste a aprender a andar, cuando eras un niño, y empezaste en los primeros pasos, estabas en los primeros pasos, cuando empezaste ya a correr, cuando empezaste a andar en bicicleta, fuiste a probar para saber si andabas bien en bicicleta, fuiste a probar andar en carro, a manejar un carro, a conducir un coche, ¿fuiste a hacer eso? ¿Verdad que no? ¿Qué hubiera pasado si estás aprendiendo a ir en bicicleta y te pones a probar a ver si sabes conducir un coche? Hubieras dicho, uff, aprender en bicicleta es muy difícil, ¿verdad? Es lo mismo, pero las órdenes que nos damos es que esto es muy difícil. Así que cuando digo esto es muy difícil o no voy a poder, lo único que tengo que decir es estoy aquí aprendiendo para poder seguir avanzando. Estoy aquí aprendiendo para poder seguir avanzando. ¿De acuerdo? Y así es todo. Este trabajo me cuesta mucho. Al trabajo le voy a costar yo. ¿Sí? Es todo el tiempo eso. Es darnos consejos. En vez de dárselo a otras personas, como solemos hacer, que siempre le estamos dando a otras personas los consejos, esta vez nos los damos a nosotros en positivo. Y cuando me voy a acostar a dormir ya para levantarme temprano, lo último que tengo que hacer es mandarme mensajes a mi subconsciente de ha sido un día maravilloso y mañana lo será aún más.
Y cuando me levante por la mañana, hoy va a ser un día maravilloso donde voy a aprender y voy a sacar todos mis recursos. Y si luego alguien nos hace hipnosis, procuren que sea un experto o una experta, ¿de acuerdo? Entiéndanlo. ¿Qué es lo que quieren conseguir más allá de su conciencia? Porque cuando vamos más allá de su conciencia, ahí está el tesoro. Y para abrirlo necesitan un buen mapa. Y ese mapa es la hipnosis. No se vayan. Vamos a dejar a Roy ahora y cuando terminen vayan tomando conciencia de qué preguntas quieren que yo les conteste. ¿De acuerdo? Así que les espero después de Roy. Un saludo. Ok, perfecto. Vamos entonces a estar con las preguntas y respuestas con Alejandro en este momento. Pero antes de eso, quiero compartirles, porque nos han estado preguntando sobre el tema de precisamente el máster en hipnosis que vamos a estar dando de manera presencial en Ciudad de Guatemala. Es muy sencillo, ¿sí? Voy a poner aquí mi presentación. Esto es básicamente cómo lo estamos haciendo y cuáles en sí los beneficios que ya Alejandro nos ha comentado muchos de los beneficios que te pueden tener a ti para poder hacerlo. Primero, sabemos que hay muchas personas que trabajan a nivel clínico con pacientes, a nivel psicólogo, nutricionistas, médicos. Sabemos que la hipnosis, si estás trabajando en esta área, puede ayudar a los pacientes a superar las fobias, la ansiedad, el estrés, los trastornos alimentarios, adicciones y problemas que tienen que ver directamente con su salud mental y física. Es decir, estás poniendo a disposición una herramienta poderosísima para definitivamente poder ayudar a las personas de una forma rápida y eficaz. Eso es básicamente lo que puedes conseguir a nivel de los pacientes que puedas atender. En el caso del terapeuta va a tener beneficios porque la práctica de los terapéuticas los hace más eficientes con sus pacientes, incluyendo beneficios como la capacidad de poder llegar al nivel subconsciente del paciente, entendiendo la comprensión de la mente humana y cómo trabajar de una forma que otras terapias no llegan a nivel profundo, pero que con hipnosis sí lo puedes conseguir. De esa manera sabemos que a nivel económico hay muchos beneficios de la hipnosis porque te vas a marcar una diferencia en tus ingresos, porque vas a marcar una diferencia en lo que tú puedes ofrecer a tus pacientes. Y si trabajas como profesional dentro de empresas, porque también hemos tenido gerentes de recursos humanos, gerentes en muchas áreas que tienen relación con el área del recurso humano, vas a poder tener distintas aplicaciones que puedes aplicar en tu empresa y ofrecer, por ende, un valor. ¿Cuál es la información básicamente de la certificación? Estamos del día 24 al 29 de marzo de manera presencial en Ciudad de Guatemala. 24 al 29 de marzo. Estas fechas son solamente 6 días. Es un máster donde prácticamente lo que necesitamos es que quien se inscriba a esta certificación tiene que demostrar también que tiene esa facilidad de trabajar con personas, que tiene ciertos conocimientos a nivel ya profesional o terapéutico. Y si quieres participar el día de hoy e inscribirte, todavía estamos con la promoción de $999 de descuento sobre el valor total de la certificación. Si tú estás interesado en hacer esta formación, lo que te voy a pedir ahora es que nos puedas dejar tu teléfono, tu nombre y tu país para que dependiendo la sede donde te encuentres en este momento, ya sea en Guatemala, en Salvador, en Honduras o en México, se te pueda contactar y decirte cuál es el precio que se está manejando de manera normal y con el descuento, cómo te queda el precio y los diferentes precios de financiamiento que también se tiene para que puedas estudiar este máster de hipnosis en Mens Venilia International Group. Así que si quieres esa información, déjanos ahorita aquí en el chat, te lo voy a poner por acá, tu nombre, tu teléfono, más el país, para que podamos contactarte directamente desde la sede de Mens Venilia, donde te encuentres en este momento. Así que bueno, esta es la información básica de la certificación de Máster en Hipnosis que tendremos precisamente de manera presencial aquí en Ciudad de Guatemala. Y ahora los dejo
para que a través del chat o alguien que quiera abrir micrófono y que tenga alguna duda en específico o le quiera preguntar a Alejandro, lo puede hacer. Por ahí a Mónica, gracias que ya dejaste tu número. Solo ponme tu país, Mónica, si por el país, bueno, por el número entiendo que es México, pero si nos puedes dejar exactamente de qué país, te lo voy a agradecer. Perfecto, Mónica, excelente. Víctor también, gracias, perfecto. Solo ponme tu país, Víctor, también, por favor. Si nos lo puedes comentar, Mónica, en Ciudad de México, excelente, gracias, Mónica. Bueno, Alex, bueno, no sé si en lo que van entrando las preguntas, quieres preguntar algo también, para tal vez así vamos dando ese toquecito para poder incentivar a que vayan cuestionándose qué pueden conseguir y qué pueden hacer con hipnosis. Ok, pues una pregunta sería, ¿qué es lo que han oído sobre la hipnosis? ¿Cuál es el mito que han oído sobre la hipnosis? ¿Alguien contesta? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Alguien contesta? Yo tengo un mito que escuché mucho. Mucho gusto. ¿Se escucha? Sí, sí. El mito era que Sigmund Freud fracasó en su intento de hipnosis. Porque él, no sé si es un mito, claro. En su intento de descubrir de antemano algo que ya sabía. Y siempre fue a buscar lo mismo y nunca dejó abierta la posibilidad a lo sobrenatural. Ok, eso es falso, ¿sí? Primero, él mismo siempre lo dijo, que era mucho mejor como hipnólogo que como psicoanalista, ¿de acuerdo? Y él dijo que cuando empezó a estudiar la hipnosis y empezó a descubrir su inconsciente, él mismo se hizo mucho más atractivo. Y no se refiere a físicamente, sino intelectualmente. De hecho, Freud estudió hipnosis y muchos psicoanalistas dicen que el paso siguiente a la hipnosis es el psicoanálisis. O sea, que la evolución de la hipnosis sería el psicoanálisis. Tampoco es cierto eso, ¿no? Es un mito. Pero sí, hay mucha gente que dice que Freud fracasó como hipnólogo. No, nunca fracasó como hipnólogo. Él mismo lo dice que era mucho mejor como hipnólogo que como psicoanalista. Y practicó durante muchos años la hipnosis y siguió practicándola. Pero yo pienso que eso es porque, como creó esta técnica nueva, pues la gente que estaba en contra de la hipnosis dijo, ves, cómo no funciona, ha tenido que hacer el psicoanálisis. Pero no es cierto. ¿De acuerdo? Ese es un mito. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro mito? Por ejemplo, un mito que se ve y que es en las películas, que bajo hipnosis puedes hacer algo que no estés de acuerdo. Eso también es falso. Totalmente falso. Hay una película de Woody Allen que se ve, creo que se llama La maldición del escorpión dorado o algo así, que le hacen una hipnosis en un espectáculo y luego cuando está en su casa y le llaman por teléfono, le dicen una palabra y entonces se va a robar. Eso es completamente falso. ¿De acuerdo? Bajo hipnosis no haces nada que esté en contra de tus valores. Nada en absoluto. ¿De acuerdo? Es totalmente falso. Falso también es que si yo te hipnotizo y digo una palabra secreta, nadie te podrá deshipnotizar. Eso también es falso. Y eso se ve en la serie El Mentalista, que aparece un hombre arrastrando un saco que dice que lleva patatas a la policía y hay un muerto y resulta que está hipnotizado y el mentalista cuando descubre quién lo hipnotizó, ese también está hipnotizado y hay como 5 o 6 que están hipnotizados y al final uno de los policías le pregunta, ¿no puedes sacarlos de la hipnosis para que digan quién fue? Y dice, no sé la palabra que le di. Eso es falso. Primero, yo puedo hipnotizar a alguien aquí, darle una pistola o un palo y decirle, ok, sal fuera ahí y pégale un palo a la primera persona que te encuentre. En el momento que abra los ojos dirá, ¿qué estoy haciendo aquí? Con un palo o con una pistola. Esos son mitos. Igual que en las películas, también vemos a Superman y sabemos que no existe, y Batman y Spider-Man, ¿de acuerdo? Pues estos mitos tampoco son ciertos y son falsos, ¿sí? Otro mito que me encuentro muchas veces aquí en América es que es el lenguaje del diablo. Eso es falso completamente porque está dentro de nuestro sistema, es una frecuencia nuestra y para los que creen en Dios no creo que Dios nos ponga al diablo dentro. ¿De acuerdo? Sería ilógico.
¿Qué mitos más hay? Que si estoy en trance y se prende fuego, no podrán salir del trance porque yo saldré corriendo, el hipnólogo saldrá corriendo. También eso es falso. Seguramente si hay un enchufe o un cable que se prende fuego, el que está hipnotizado sentirá antes el olor que yo, por ejemplo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga en Barcelona que ella trabaja con inciensos, ¿de acuerdo? Y cuando le hice una vez una hipnosis, ella no soportaba el olor del incienso. Ella había puesto encendido un incienso porque le gusta y luego no podía, bajo la hipnosis no soportaba el olor del incienso porque le parecía muy fuerte. O sea, todo lo que han oído sobre la hipnosis, olvídense, de que puedes hacer el perro, de que puedes hacer la gallina, de que puedes comerte una cebolla en lugar de una manzana. Todo eso es del espectáculo, son hipnotistas y tiene un truco que no lo voy a revelar. Nosotros no hacemos ningún truco de eso. A ningún alumno le he hecho que se ponga a dirigir una orquesta bajo hipnosis, a ningún alumno le he hecho que se ponga unas gafas imaginarias para ver a la gente desnuda, como hacen muchos profesores hacen eso. Nosotros no hacemos nada de eso. ¿De acuerdo? Trabajamos la hipnosis pura y dura. Dos estilos de hipnosis. La hipnosis clásica o la hipnosis clínica para los que venimos del campo de la medicina y la hipnosis ericksoniana. ¿De acuerdo? Ani, ¿qué pregunta? Que levantaste la mano. Hola Alex, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta que no es un mito. Cuando estamos en estado de hipnosis, bueno, en algún momento me recuerdo, porque estuve en una clase, o sea, sí estamos, o sea, sí se puede, mencionaste 3 tipos, pero sí hay, o sea, ¿estamos conscientes cuando estamos en estado hipnótico o estamos siempre como en un estado como medio inconsciente? Te pregunto esto porque me ha llamado la atención también a veces si cuando estamos como medio dormidos caería en esa fase en que estamos en ese estado donde estamos pero no estamos y pues ahí es donde se revela nuestro consciente verdadero. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero Sí, totalmente. no sé si tú nos puedes explicar un poquito más, ¿verdad? O sea, cómo es el proceso, si es inconsciente, subconsciente o totalmente consciente o se puede de las 3, Ok, etcétera. es bien sencillo. Seguramente te ha pasado lo que estabas comentando de que estás viendo la televisión y te estás quedando durmiendo y estás oyendo. O vas a una clase o a una conferencia y te estás durmiendo, pero estás oyendo. ¿De acuerdo? Ese estado es el estado hipnótico. Es entre 2 frecuencias, entre alfa y zeta. Sí, los niños están permanente en alfa. ¿De acuerdo? Están conectados los 2 hemisferios al mismo tiempo y no tienen los filtros de, uy, esto es muy difícil. Ellos quieren aprender, ¿sí? Una vez que pasamos el estado alfa, ¿de acuerdo? Que es una frecuencia donde es la frecuencia donde más aprendemos, ¿de acuerdo? Pasamos a este estado. Podemos estar con los ojos cerrados o podemos estar con los ojos abiertos. De hecho, la publicidad utiliza el lenguaje hipnótico y no nos dicen ahora 5 minutos de publicidad. Cierren los ojos, respiren profunda y tranquilamente, que vamos a darle toda la información bajo hipnosis. No lo hacen así, ¿sí? Estamos haciendo otras cosas y la hipnosis va entrando y los mensajes van entrando. Exactamente como el reggaetón. ¿Sí? Hay muchas mujeres que me dicen, no, a mí no me gustan las letras. Lo que me gusta es el ritmo, pero las letras te van entrando, te van entrando, te Correcto. van entrando, te van entrando. Entonces, otra cosa que ocurre es que muchas veces cuando estoy haciendo la hipnosis o a la salida, de acuerdo, cuando el cliente ya sale del trance, porque el trance es el estado hipnótico, ¿sí? La hipnosis es la técnica, ¿ok? Me dicen, te está oyendo todo el tiempo de lo que decías. Digo, bueno, claro, si no me oyes, ¿para qué voy a estar hablando? ¿De acuerdo? Entonces, eso es el estado hipnótico. Es el trance, es una inducción que nos hace entrar hacia nosotros para descubrir muchas cosas. Por ejemplo, levantar la mano, encontrar todo el proceso para saber. Fíjense, en este seminario que vamos a hacer, le dije a Roy
que a los alumnos que se apuntaran, que les dijera que vamos a enseñar una técnica que utilizo yo constantemente conmigo. La utilizo yo conmigo. Y es divertido porque puedo estar en esta posición y empezar a pensar de una forma específica, ¿de acuerdo? Para darme una señal al inconsciente que se está conectando conmigo, ¿sí? Y se levanta la mano, se levanta la mano, se levanta la mano, y luego lo que voy a hacer es decidir qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que quiero cambiar. ¿De acuerdo? Esta técnica la vamos a enseñar por primera vez aquí. ¿De acuerdo? Y es, yo la llamo hipnosis cuántica, ¿sí? Por muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero entiendan, ese es el estado hipnótico. Vas a estar escuchando, pero tu mente ha profundizado, ha entrado en lo más profundo de ti. Porque al fin y al cabo, la mente trabaja a favor de la mente inconsciente. Cuando digo la mente, me refiero a la mente consciente, como ahora, ¿sí? Trabaja a favor tiene que trabajar para la mente inconsciente, para el alma, para el espíritu, como quieran llamarle, ¿sí? Y no como hacemos, que al final aquello que queremos ser o lo que venimos preparados para ser está oculto por la mente consciente que no le deja espacio. ¿De acuerdo? ¿Te contesté, Ani? Sí, me contestaste. Tenía otra pregunta, pero no sé si puedo hacerla. Sí, si no hay nadie más que pregunte, hazla. Hay formas, bueno, me imagino que sí, en que uno puede provocar estar en ese estado alfa y zeta solito, me imagino, para poder Sí, hacer lo que tú totalmente. Y estás contando. cuanto más hipnosis te hacen, más fácil es entrar en ese estado. Solo. Ujú, ¿De ok. acuerdo? Solo. Yo a veces cuando veo gente que le cuesta mucho hacer las cosas por ejemplo, hoy fui al gimnasio y ayer puse en mi Instagram, mi historia, una cuestión que decía Arnold Schwarzenegger, que se dice en español, ¿no? Que decía que él cuando Ujú, vio jóvenes que están entrenando 5 horas al día, igual que él, y que no han conseguido nada, ¿no? Y es porque no han entrado dentro del músculo. Y me llamó la atención, es porque su mente no entró dentro del músculo. ujú, ¿De acuerdo? Y me llamó la atención porque es algo que yo digo permanentemente. Si tu mente no entra en tu cuerpo, no sirve para nada. Porque tenemos la mente siempre fuera. Está atenta a lo que ocurre fuera. Mira cómo va esta persona, fíjate aquello, fíjate aquello. Voy a demostrar lo que yo sé, pero no entra en el proceso interno, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger decía que veía gente que estaba haciendo curl de brazos para bíceps, para los que no saben, de acuerdo a esto, así levantando una pesa, ¿de acuerdo? Y que estaban mirando a otra cosa, o como yo veo a veces que hoy, por ejemplo, que fui al gimnasio a las 5 de la mañana a entrenar, ¿de acuerdo? Había una persona ahí cuando yo ya me iba, como a las 6 y algo, tardé 1 hora y pico en entrenar, cuando salía, estaba él entrenando en la bicicleta y estaba leyendo. Estaba ujú, leyendo la prensa. O sea, su mente no estaba dentro del músculo. ujú. Y lo he visto un montón de veces. Un día le pregunté y me decía que él venía al gimnasio para adelgazar y está en el mismo peso. ¿Por qué? Porque su mente está en la prensa, no está en el músculo. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos? Conforme vamos aprendiendo, de acuerdo a introducirnos dentro de nosotros mismos, a interiorizarnos, es mucho más fácil entrar en un estado alfa y estar consciente y dejar que la mente inconsciente, que tiene todos los recursos, nos guíe. Mire, el universo o Dios, para los creyentes, ha sido muy inteligente. Sí, todo lo más importante para sobrevivir lo dejó a la mente inconsciente. Supongo que el universo o Dios dijo, si a estos les dejo que viven conscientemente, se me mueren a los 5 minutos. Así que todo está en el inconsciente y podemos Ok, acceder a él de una manera tranquila. muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Muy bien, si hay alguna pregunta más. Sí, Alex, tenemos algunas directamente aquí en el chat. Ok, La hipnosis va más enfocada a romper creencias limitantes y te digo por aquí también Ruth dice, hola, ¿se puede manejar el duelo con hipnosis? Gracias. ¿se puede qué? ¿Manejar? El duelo con hipnosis. Sí. A ver, la hipnosis no va solamente para creencias limitantes. Por ejemplo, el primer ejercicio que hacemos, ¿de acuerdo?, es para eliminar un trauma del pasado. Hacemos otro ejercicio que es para la gente que es tartamuda.
que en una sesión, si no tiene una lesión física, en una sesión se quita. Hacemos para eliminar una fobia, hacemos para potenciar, trabajamos para eliminar el dolor, no solamente creencias limitantes. La pregunta sería, ¿para qué no sirve la hipnosis? Porque podemos aprender un idioma bajo hipnosis, podemos desarrollar, de hecho, ustedes lo pueden ver, los deportistas cómo se concentran, están en un estado prehipnótico para durante la carrera entrar. Aquellas personas que han hecho grandes maratones, grandes distancias, o han hecho natación en grandes distancias, de acuerdo, por ejemplo, yo conocí al español que es de Sabadell, ¿sí? Que cruzaba nadando el estrecho de Gibraltar, cruzó nadando desde Europa hasta Inglaterra, llegó hasta Palma. Él es un chaval joven, bueno, joven para mí, ¿no? Sí, y él un día me decía, yo cuando nado, hay un momento que no sé lo que ocurre en mí. Estoy cansado, estoy agotado, pero de pronto hay algo que mi mente hace ¡puf! Y aparezco en el otro lado. Ahí entra en un estado hipnótico. ¿De acuerdo? Entonces, sirve para muchas cosas. Piensen. Seguramente para todo aquello que piensen, la hipnosis funciona. Y para los estados de duelo también. Sobre todo en esos momentos donde, y lo digo por experiencia, que han venido clientes y recuerdan la muerte de un familiar y que están arrepentidos de no haberles dicho algo y se han quedado con esa gana. En ese punto la hipnosis es hiper eficaz, ¿de acuerdo? Porque eso también es una adicción. Se han quedado enganchados ahí, ¿de acuerdo? Sirve, lógicamente, para romper adicciones, ¿sí? A personas tóxicas, a cuestiones tóxicas, a sustancias tóxicas, a todo lo que sea tóxico, también sirve la hipnosis, no solamente para creencias limitantes. ¿Qué otra pregunta? Ok, solamente tenemos este comentario de Cristina, gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiere abrir el micrófono o tiene una pregunta aquí por el chat, la podemos aprovechar. Justo tenemos unos minutitos más, así que bueno. Okay. A ver, una cuestión. La hipnosis funciona si hay café. Funciona espectacular. eso es importante, que traigan bolsas de café para el profesor. No. Ok. Pues bien, a ver, ¿hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, ¿alguna por ahí? ¿Para cuándo en Panamá? Dice Neudi. Neuri, pues no lo sé, se lo tendrás que preguntar a Ernesto y a Paola. Ellos lo saben, pero pronto, este año creo que lo hacemos en Panamá. Así que tendrás que preguntarles a ellos. Muy bien, para mí ha sido un placer verles a los de Guatemala, a los de Honduras, Panamá, hay personas de México, de España. Ya saben que me encanta verlos, que vengan al curso y hablamos, y también que me encanta tomar café con ustedes. Les dejo con Roy, un abrazote enorme y nos vemos. Chao. Listo, gracias Alex y gracias a todos ustedes Gracias por a todos. haber participado en esta conferencia. De hecho, el máster en hipnosis es un curso que Alejandro yo se lo venía pidiendo desde hace más de 8 años, hasta que por fin un día dijo, bueno, vamos a hacer el curso y ya está, y la verdad que fue una gran bendición. Muchos de los que ya se han certificado porque se están dedicando ya de manera profesional o lo están integrando dentro de las profesiones distintas que tienen, porque es una manera rápida, sencilla, primero de trabajar con uno mismo y luego para trabajar con los demás. Así que bueno, un curso que de verdad vale la pena hacer, Alejandro, que ya lo vieron, esa forma práctica y sencilla y en donde, como bien dice Alejandro, hay prácticas todo el tiempo. Así que bueno, si estás interesado, ya sabes, puedes ponerte en contacto con nosotros en las diferentes sedes o bien dejarnos nuevamente aquí en el chat para que en la sede donde estés, ya sea si estás en Panamá, en Honduras, en Ciudad de México, en Guatemala o en El Salvador, te podamos decir las diferentes opciones que tienes para poder estudiar la hipnosis o los diferentes cursos que Men's Venir International Group tiene en las diferentes. Así que bueno, desde Ciudad de Guatemala, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Saludos a todos. Gracias, Roy. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Héctor Adiós. Leiva, uno aquí de la Asociación de PNL y de Coaching. Un fuerte abrazo. Por ahí, gracias, Carmen. Por ahí tenemos el contacto de Carmen. Gracias, Carmen. Vamos a estar en contacto. Un fuerte abrazo. Que estén bien.